Olvídate del megalodón. Todo lo que te han contado sobre el rey de los océanos es una mentira diseñada para ocultar una verdad mucho más aterradora. Si creías que el tiburón más grande de la historia era el megalodón, prepárate para cuestionar la realidad. Porque mientras buscas respuestas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones, pues hoy vamos a romper la barrera de lo que la ciencia se atreve a admitir sobre los verdaderos monstruos del abismo. No fue el megalodón. Hubo más, algo que no debería existir según nuestros libros de texto. El océano es un cementerio de secretos y acabas de entrar en su zona prohibida. Imagina por un instante la inmensidad del océano hace millones de años. Las aguas eran espesas, oscuras y estaban cargadas de una energía primitiva que hoy apenas podemos comprender. Estamos acostumbrados a la imagen del megalodón, ese gigante de dientes cerrados y mandíbulas capaces de partir una ballena por la mitad. Una criatura que ha dominado nuestra imaginación desde que vimos la primera reconstrucción en un museo. Pero, ¿y si te dijera que el megalodón no era el único depredador en la cumbre? ¿Y si te dijera que, cuando el megalodón patrullaba los mares, sentía una vibración en el agua que le obligaba a retirarse a zonas más seguras? Existe un vacío en nuestra comprensión, un hueco en el registro fósil que muchos científicos han intentado explicar con cautela, pero que apunta a una existencia mucho más agresiva y colosal. Lo que descubriremos hoy es una anomalía biológica. No se trata de un simple gigante, sino de una arquitectura corporal diseñada para el terror puro. Mientras el megalodón apostaba por la fuerza bruta y el tamaño estático, esta otra entidad, cuyo rastro hemos encontrado en las capas geológicas más olvidadas, poseía una agilidad que desafía la lógica. Cada vez que estudiamos una vértebra, cada vez que analizamos una marca de mordida que no coincide con ninguna especie conocida, el rompecabezas se vuelve más complejo. ¿Por qué el tamaño no lo es todo? Porque en el oscuro abismo del Plioceno, ser el más grande era una sentencia de muerte. Ser el más rápido, el más silencioso y el más letal era la única forma de sobrevivir. Siente la presión del agua a 1000 metros de profundidad. La luz ya no llega aquí, solo queda una densidad opresora que te impide respirar. Ahora, imagina que una sombra, más grande que cualquier submarino que hayas visto, se desplaza sin mover una sola gota de agua. No hay ruido. Solo un cambio súbito en la presión ambiental. Esto es lo que sentían las criaturas de la época. No veían al depredador. Sentían su ausencia, una tregua en la cadena alimenticia que presagiaba una tragedia. Cuando los restos óseos de grandes cetáceos aparecen destrozados con una precisión quirúrgica, la ciencia suele mirar hacia otro lado, prefiriendo la comodidad de lo conocido ante el horror de lo posible. Pero la evidencia está ahí, impresa en el calcio de los huesos antiguos. La comparación es inevitable y, sin embargo, nos han enseñado a temer al nombre equivocado. El megalodón es un icono, pero esta criatura es un mito hecho carne. Si colocamos a ambos frente a frente, el megalodón parece un gigante torpe, limitado por su propia masividad. La criatura de la que hablamos, la que llamaremos el espectro del abismo, poseía una estructura ósea flexible, ojos adaptados a la oscuridad total y una capacidad de movimiento silencioso que habrían despedazado a cualquier tiburón convencional. El megalodón esperaba a su presa para emboscarla desde abajo. Esta entidad cazaba activamente, persiguiendo a sus víctimas a través de corrientes que otros evitaban. Esto no es solo una diferencia de tamaño, es una diferencia de propósito evolutivo. Uno fue el rey por derecho, el otro fue el soberano del caos. ¿Por qué nadie habla de esto con la misma intensidad? Quizás porque admitir su existencia invalida décadas de estudios sobre la megafauna marina. Si este depredador era capaz de coexistir y superar al megalodón, debemos replantearnos toda la jerarquía de los mares antiguos. La idea de un ápice absoluto se desmorona ante la realidad de un ecosistema donde la competencia era tan extrema que las especies debían evolucionar constantemente para no ser devoradas por algo que ni siquiera sabíamos que existía. Cada hallazgo fragmentario es una pieza de un juego mucho más peligroso.
Hay vértebras halladas en el Pacífico Norte que superan cualquier escala lógica, restos que han sido clasificados erróneamente durante décadas porque ningún experto quería ser el primero en decir que pertenecieron a algo que debería ser imposible. Imagina ver a una orca moderna. Ahora, multiplica su inteligencia, su capacidad de caza y su tamaño. Esa es la amenaza de la que hablamos. La criatura no solo era grande, era astuta. Sus ojos, adaptados a la oscuridad perpetua, no necesitaban luz para ver el miedo en su presa. La textura de su piel, el diseño de sus aletas, todo en ella gritaba perfección depredadora. Cuando analizamos las marcas de colmillos en restos fósiles, no vemos el desgarro salvaje del megalodón, vemos incisiones limpias, profundas, calculadas para maximizar el daño y asegurar una muerte rápida. Fue un verdugo, no un depredador al uso. A medida que profundizamos, surge una pregunta que los científicos prefieren enterrar bajo toneladas de papel y burocracia. ¿Están realmente extintos? Sabemos que el océano cubre más del 70% de nuestro planeta, pero apenas hemos explorado el 5% de sus profundidades. Si una criatura de esta magnitud pudo esconderse en el registro fósil hasta hace poco, ¿qué nos hace pensar que no sigue operando en los rincones más inaccesibles del globo? La falta de pruebas no es prueba de ausencia, es prueba de que no estamos buscando en el lugar correcto, o, lo que es peor, que no estamos preparados para encontrar lo que realmente habita allí abajo. Cada vez que un barco desaparece sin dejar rastro, cada vez que los radares detectan una masa en movimiento que ignora las leyes de la física, el eco de esta criatura resuena en la historia. Los antiguos marineros hablaban de demonios marinos que podían hundir barcos de un solo golpe, y durante años nos reímos de ellos, llamándoles supersticiosos. Pero ahora, con la evidencia fósil sobre la mesa, esas historias cobran un tinte mucho más oscuro. Aquellos marineros no veían monstruos de fantasía. Estaban presenciando, por pura desgracia, el rastro de un depredador que nunca debió dejar de acechar. La tensión que genera el saber que el megalodón no fue el punto final de la cadena alimenticia es real. Es una invitación a mirar al océano con un nuevo respeto, uno que bordea el terror. No estamos solos, nunca lo hemos estado. La historia de nuestro planeta está enterrada en el lodo del lecho marino, y cada secreto que desenterramos nos obliga a cuestionar si somos realmente los amos de este mundo o si simplemente somos huéspedes temporales en un océano que todavía pertenece a algo mucho más antiguo, mucho más grande y mucho más hambriento. La próxima vez que mires al horizonte o te sumerjas en las aguas azules, recuerda que la superficie es solo un espejo. Detrás de él, en la oscuridad absoluta, reside la verdad que la ciencia aún se niega a aceptar por completo. Los registros están incompletos, las piezas no terminan de encajar, y sin embargo, el rastro está ahí, esperando a quien sea lo suficientemente valiente para seguirlo hasta el final. ¿Es posible que estemos ante el descubrimiento más importante de la historia natural, o es simplemente un recordatorio de nuestra total insignificancia frente a las fuerzas que dominaron el mundo antes que nosotros? Te pregunto, ante la evidencia de que el megalodón fue superado, ¿crees realmente que estamos a salvo de lo que habita en las profundidades inexploradas? ¿O somos simplemente la siguiente presa en una lista que nunca termina? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite saber la verdad sobre el verdadero rey de los océanos. La respuesta está ahí abajo, esperando a que alguien finalmente se atreva a buscarla. Si te detienes un momento a reflexionar sobre la inmensidad de lo que ignoramos, sentirás cómo el frío recorre tu columna vertebral. Nos hemos acostumbrado a cartografiar cada centímetro de las llanuras terrestres y a nombrar cada especie que habita nuestras selvas, pero cuando se trata de los océanos, nuestra arrogancia queda al descubierto. Hemos explorado apenas un 5% de las profundidades abisales. Es una cifra ridícula, casi insultante para una civilización que se jacta de haber conquistado el planeta. Durante décadas,
La comunidad científica ha mantenido una narrativa de seguridad, asegurando que las presiones extremas y la falta de luz hacen imposible la existencia de formas de vida complejas de gran tamaño. Sin embargo, cada año, el océano nos devuelve alguna anomalía que desafía nuestras leyes de la biología. Si esto es lo que encontramos en nuestra negligente búsqueda actual, ¿qué es lo que se esconde en las fracturas tectónicas que nunca han sentido el calor del sol? La caída del megalodón no fue una jubilación gradual, sino una lucha encarnizada. Cuando analizamos las marcas de predación en los huesos fosilizados hallados en las costas del Pacífico Norte, encontramos cicatrices que no coinciden con ninguna especie conocida. Son marcas de colmillos que penetran el tejido óseo con una precisión quirúrgica, con una fuerza de mordida que supera los registros matemáticos que teníamos sobre los superdepredadores del Plioceno. Es como si algo más eficiente y sigiloso, hubiera decidido que el reinado del megalodón había llegado a su fin. No fue un cambio climático, no fue la escasez de presas, fue una purga. Y si aquel depredador que eliminó al gigante sigue ahí fuera, adaptado a la oscuridad perpetua, su evolución habría sido radicalmente distinta a la nuestra. Habría desarrollado una forma de percibir el entorno que ni siquiera podemos imaginar, un sentido que va más allá de la ecolocalización, algo que le permite detectar incluso el pulso eléctrico de un submarino a kilómetros de distancia. Imagina por un momento las expediciones de los grandes buques oceanográficos. ¿Cuántas veces han regresado a puerto con lecturas de sonar inexplicables? Lecturas de objetos que se desplazan a velocidades que romperían cualquier estructura conocida por la ingeniería humana. Objetos que no siguen corrientes y que, tras una breve interacción, desaparecen en el abismo. Los capitanes suelen reportar estas anomalías como fallos en el equipo, interferencias electromagnéticas o simplemente bancos de peces densos que juegan trucos con las ondas sonoras. Es el mecanismo de defensa perfecto, la negación colectiva, porque aceptar que hay algo ahí, algo que nos observa con una inteligencia fría y distante, cambiaría nuestra existencia para siempre. La seguridad de nuestras costas, el comercio marítimo, el turismo, todo colapsaría ante la simple verdad de que ya no somos el vértice de la pirámide. Considera el comportamiento de las ballenas. En los últimos años, los avistamientos de ballenas con heridas espantosas han aumentado. No hablamos de marcas de hélices o redes de pesca, sino de desgarros limpios, casi artísticos, que sugieren una técnica de caza perfeccionada a través de millones de años de aislamiento. Estos gigantes del mar, animales que han dominado los océanos durante eones, muestran signos de pánico que los llevan a vararse en las playas. No se suicidan por error en la navegación, se suicidan huyendo de algo que les da más terror que la muerte en la arena. Están buscando refugio en un entorno donde su perseguidor no puede llegar, o al menos donde creen que no puede llegar. La escala de estas heridas sugiere que el atacante no es un tiburón, sino algo diseñado para inmovilizar presas de gran tonelaje con una rapidez pasmosa, evitando el desgaste de una batalla prolongada. ¿Qué nos impide decir la verdad? La respuesta es sencilla y aterradora: el caos. Si la población supiera que el océano no es un recurso que explotar, sino una jaula que contiene a los antiguos dueños del mundo, el pánico social sería imparable. La ciencia oficial ha construido un muro de escepticismo a nuestro alrededor. Se burlaron de los relatos de los navegantes sobre las serpientes marinas del siglo XVIII, llamándolas alucinaciones causadas por el escorbuto o la embriaguez. Sin embargo, hoy sabemos que muchas de esas descripciones coinciden con lo que ahora llamamos el pez remo gigante o el calamar colosal. Si ellos tenían razón sobre estas criaturas, ¿por qué deberíamos dudar de las historias sobre los depredadores que acechaban bajo la quilla de los galeones buscando algo más que carne? La tecnología que utilizamos hoy solo sirve para ver la superficie de la verdad. Nuestros sumergibles están diseñados bajo los parámetros de la física de superficie.
No están preparados para resistir una embestida deliberada por parte de algo que conoce la presión hidrostática como su propio hogar. Hay grabaciones clasificadas, fragmentos de audio obtenidos por hidrófonos militares instalados en el fondo del Atlántico que recogen frecuencias que no tienen nada que ver con ninguna ballena conocida. Son sonidos graves, pulsantes, que parecen una forma de comunicación o, peor aún, una forma de caza coordinada. Cuando escuchas esas grabaciones, el vello se te eriza. No es el sonido de la naturaleza que conocemos, es el sonido de una jerarquía antigua que nunca aceptó nuestra llegada. Nos sentimos seguros en nuestros yates y cruceros porque ignoramos la física de nuestra propia vulnerabilidad. Si un objeto de 10 o 15 metros de largo se mueve bajo un barco a gran velocidad, la perturbación en el agua es mínima comparada con el efecto de una hélice. Somos presas que se mueven sobre una superficie transparente, invisibles para nosotros, pero perfectamente visibles para ellos. El megalodón, al menos, era un depredador visual, un animal que podías ver si tenías suerte, pero lo que vive en la oscuridad eterna de las fosas abisales, es una amenaza sin nombre ni rostro, un espectro biológico que ha evolucionado en el silencio y el aislamiento. Cada vez que un satélite captura una imagen de una mancha inusual en el Pacífico, cada vez que un sensor sísmico registra un movimiento que no encaja con la actividad tectónica, la verdad está ahí, gritando en código binario, pero preferimos ignorarlo. Preferimos creer que estamos al mando. Sin embargo, la historia de la Tierra es un ciclo de dominación y extinción, y nosotros somos apenas un parpadeo en la escala geológica. Estamos viviendo en el último acto de una obra que no escribimos. La pregunta no es si existe algo ahí fuera capaz de reclamar su trono. La pregunta es cuánto tiempo más nos permitirá la naturaleza seguir fingiendo que el océano es nuestro. Observa las corrientes, estudia los patrones de migración, analiza los cambios súbitos en la temperatura del agua. Todo está conectado. Cuando el equilibrio se rompe, cuando el océano se vuelve hostil sin una explicación climatológica clara, es porque algo en las profundidades ha decidido moverse. Y cuando ese algo decide subir, cuando el hambre que ha cultivado en el abismo durante milenios llega a la superficie, no habrá satélites ni barcos de guerra que puedan detener lo inevitable. La verdad no es algo que se encuentra en un libro de texto. Es algo que se siente en los huesos cuando miras al mar. Y por un segundo, comprendes que el abismo te está mirando de vuelta. No te sirve de nada correr. No te sirve de nada esconderte. Solo queda aceptar que la cadena alimenticia no se detuvo en el megalodón, sino que se perfeccionó en la oscuridad. Y ahora, simplemente estamos esperando a que el verdadero rey decida que ha llegado el momento de salir a patrullar sus dominios una vez más. La pregunta es, ¿qué harás tú cuando finalmente sientas su presencia a través del casco de tu barco? En el momento exacto en que la ciencia deje de tener respuestas y el instinto sea tu única guía de supervivencia. La historia no ha terminado. Apenas estamos comenzando a entender el horror que nos rodea. ¿Estás preparado para lo que emerge cuando las luces del mundo se apagan? La respuesta es un silencio atronador que suena a dientes chocando en la oscuridad. Mantén los ojos abiertos, porque la superficie es el lugar más peligroso para estar cuando el abismo decide reclamar lo que siempre ha sido suyo.